Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, bien agradecido de comenzar el nuevo año contigo. Así es, estaba revisando en todo el sistema de entrevistas que tenemos. La última entrevista que tuvimos fue precisamente con las observaciones al nuevo Código Penal que hacían los empresarios. Y bueno, ¿qué cambió con todo lo que ahora está? Bueno, hay que decir, Jimena, que los primeros en observar el Código Penal fuimos los empresarios, sí, donde ya vimos una actitud del gobierno de penalizar la actividad en general y específicamente los empresarios privados. Es así que tuvimos reuniones con el presidente del Senado y la Cámara de Diputados y nosotros habíamos manifestado que los empresarios nos dedicamos a hacer comercio y que teníamos vías de solución para los conflictos como la solución y el arbitraje, y no creíamos que la vía para incentivar la inversión y la creación de empleo y riqueza era penalizar las actividades empresariales. Había una serie de tipificaciones ahí que iban contra el espíritu del empresario. Se generaron comisiones de trabajo y, como en todo, se llegaron a algunos acuerdos en los cuales todavía nosotros no estamos muy contentos. Creemos que hay algunas tipificaciones que no corresponden. Un ejemplo, por ejemplo, es contratos lesivos al Estado, sí, porque esa tipificación está en la Ley 04 Quiroga Santa Cruz. Entonces no puede ser que en dos leyes nos tipifiquen con lo mismo. Y otros temas más, en el tema tributario, el 174, donde por la omisión de impuestos 4 a 8 años de cárcel. Entonces se está yendo contra el espíritu empresarial, que es de creación de riqueza, y se está tipificando tipos penales contra los empresarios. Nosotros todavía no estamos de acuerdo y esperemos que en este tiempo de adecuación del código se puedan modificar algunos artículos. Precisamente a lo que señalaba don Marcos Salinas, el artículo 66, por ejemplo, las infracciones penales atribuibles a las personas jurídicas por trata y tráfico de personas, daño ambiental, estafa agravada, manejo en diferentes formas de sustancias controladas, tráfico de especies y otros delitos. Y el artículo 174, el que se refiere a la defraudación tributaria, también sanciona la doble contabilidad en el nuevo Código del Sistema Penal y el registro de una o varias operaciones sin respaldo documental. Sí, yo no creo que hay que penalizar estos temas. Tiene que haber una estrategia del Estado para formalizar a las empresas. Ese es el camino. La informalidad de nuestro país es tan grande que no van a haber suficientes cárceles para meter a todo el mundo. Lo que tiene que hacer el Estado es generar escenarios que permitan a los empresarios formalizarse, manejar contabilidades, una sola contabilidad. ¿Por qué muchos empresarios informales entran en eso? Porque no quieren caer sobre regulación que tiene el Estado. Tenemos políticas fiscales muy duras, laborales. Entonces ese no es el camino. Y el camino fácil es penalizar, ¿no? Y además penalizar con una justicia que no está muy bien. Sabemos nosotros que muchos operadores de justicia aprovechan de estas leyes para molestar a los empresarios y a la población en general, casi para extorsionarlos. Entonces no ese es el camino. No creemos que a la sociedad hay que penalizarla. En lo que respecta al tema empresarial, hay que crear condiciones para que los empresarios se formalicen, paguen sus impuestos correctamente, pero tiene que darse un clima de inversiones adecuado y no penalizar. No es para nosotros el camino adecuado. He visto que las normas no están muy claras en el nuevo Código del Sistema Penal. Incluso hay observaba algún analista que hay un contenido de redacción taxativo para una correcta administración de justicia, ¿no? Sí, en algunos casos es taxativo y otros es tan amplio que deja la discreción del juzgador. Dice, contenido ambiguo también. Claro, dicen en caso de que incumplimiento por razones que no se aclaran. Entonces cualquier legislador o operador de justicia nos va a chantar 4 o 8 años de cárcel porque las cosas no están claras. Por eso nosotros creemos que estos 18 meses se tienen que modificar, ¿no? Y no reglamentar, porque muchas veces el gobierno cuando aprueba una ley nos dice en la reglamentación vamos a arreglar, y hay reglamentaciones que años no hay, como la ley de inversiones que hasta ahora no está reglamentada. No ese es el camino, pero más allá del detalle, Jimena, es el fondo del asunto. No creemos que hay que penalizar la actividad empresarial, hay que crear condiciones para el desarrollo de los empresarios, y la penalización única es orientar inversión, es desincentivar a los emprendedores, y eso va a repercutir en el crecimiento de nuestro país. Hablemos de la situación
de los empresarios en este momento. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de las empresas? El año pasado y el 2016 hablábamos con mucha alarma del cierre de empresas de manera permanente y eso obviamente nos alarmaba, ¿no? No, sí, la base empresarial no es que crece como en algún momento hubo un crecimiento importante de empresas, la mayoría pero unipersonales, no hay un crecimiento importante y tenemos dos problemas. Hay algunos temas transversales a todos los empresarios y el que más nos preocupa es el tema laboral, Jimena. Definitivamente la inmovilidad funcionaria que ha generado está desincentivando el empleo. Los empresarios no queremos emplear porque resulta que empleamos a algún personal que ya en el desempeño de sus actividades no cumple los requisitos de una empresa, pero ya no se lo pueden sacar. Es un becado para siempre, ¿no? Entonces, no hay una política de empleo en el país que genere un empleo sano y productivo. Esa es una de las mayores preocupaciones. También el tema tributario, que tenemos una fiscalización demasiado fuerte y ahora penal más todavía, ¿no es cierto? Entonces, cada vez se hace más difícil ser empresario. Esos son temas transversales a todos los sectores. Y después tenemos dificultades sectoriales. Tenemos el tema de la industria, por ejemplo, que está afectada por un contrabando muy importante que está destruyendo la industria nacional. Después tenemos el tema del comercio. El comercio también, creeríamos de que hay mucho comercio. En la época de Navidad hemos visto un montón de ferias, ¿no? Dice mucho a los comerciantes, debe estar yendo bien, pero en realidad no es así. El comercio no está creciendo como otros sectores, porque el comercio se volca al contrabando. Todas estas ferias navideñas que en Navidad se ve tanto están en base al contrabando. Entonces las empresas formales del comercio no crecen, no invierten, no se hacen más malls, no se hace más logística, porque no hay incentivos reales para el empresario. Tenemos el sector de la construcción, donde lamentablemente el Estado no paga a tiempo, hay muchas empresas constructores que han quebrado en Tarija, no nos ayudan con las garantías para acceder a obras grandes, se lo llevan las empresas extranjeras, y en cada sector, en el sector minero que debemos haber crecido, no hay proyectos importantes. Entonces hay muchas cosas por hacer, muchas cosas sectorialmente, propuestas que nosotros hemos hecho al gobierno, que lamentablemente no llegan a cerrar todavía. Ahora hay cosas positivas, el hecho de que el gobierno haya abierto las exportaciones del agro en Santa Cruz es positivo, pero hay muchas cosas por corregir y no tenemos que basarnos en el crecimiento del PIB, Jimena, porque hay crecimientos buenos, regulares y malos, ¿no? Al final solo nos fijamos, hemos crecido el 3, el 4 y el 5, pero no analizamos qué tipo de crecimiento tenemos. El crecimiento que debería tener el país es sobre todo en industria, ¿no? Porque el PIB de la industria sigue siendo del 17% hace más de 20 años o 30 años. Ojalá que cada año subiéramos 2-3 puntos el PIB de la industria, porque así vamos a cambiar la matriz productiva, ¿no? Ahora se suma a este año, nosotros habíamos anunciado que iba a ser un año conflictivo. El tema de la elección del presidente ya genera un espacio electoral antes de tiempo y estamos viendo que este mes ha comenzado con unos conflictos terribles por el Código Penal y este año va a ser complicado, ¿no? Y también no se hacen análisis concretos del crecimiento, porque dice se va a crecer el 5%, entonces va a pagar el doble aguinaldo y eso no es verdad. Porque la medida del aguinaldo se hace de junio a junio y del 2017 al 2018 ya ha pasado 6 meses con crecimiento del 3,8. En junio tendríamos que crecer el 5 para pagar el doble aguinaldo, así que yo puedo afirmar que no se va a pagar el aguinaldo del 2018 nuevamente. Posiblemente el 2019 está subiendo el petróleo, hay algunos indicadores, pero puede ser que lleguemos al 5 el 2018, pero no a junio. Entonces, esa información hay que darla claramente a la población. No va a haber segundo aguinaldo, Jimena. Entonces, no es un año de crecimiento importante en la economía del 18. Y eso ya lo estamos viendo. Tal vez el último trimestre, el último semestre va a mejorar. Y ojalá que el 19 veamos un crecimiento mayor. Pero es un año complicado el 18. En el tema de inversión de los empresarios en sus propias empresas, infraestructura, tecnología, para fomentar manufactura, ¿cuál es el estado en este momento de las empresas? Bueno, las decisiones de inversión del empresario tienen una característica especial, porque constantemente el gobierno nos dice, invierte, no invierte. Las decisiones para invertir en un empresario tienen muchas variables. Primero tenemos las acciones, lo que ha invertido los empresarios, ¿no? Su patrimonio. Después los préstamos de los bancos, ¿no? Entonces,
tenemos responsabilidades con la población, no podamos tomar decisiones de inversión a la loca, ¿no? No es como hacer un camino, al final un camino lo hace, está ahí, y no se mide su rentabilidad, porque no tiene que medirse la rentabilidad, pero las empresas sí, porque si tomamos malas decisiones quebramos. Y ahí hay una corresponsabilidad del gobierno. El gobierno tiene que crear un clima de inversiones adecuado y es así que se puede invertir. Entonces, este año yo no creo que haya mucha inversión por eso, este adelanto electoral, ¿no? Y los otros indicadores que te doy del tema laboral, porque una forma de crecer para una empresa es contratar personal. Cuando uno invierte, genera empleo, pero después los empresarios no quieren contratar, pues saben que no los pueden sacar. Son efectos perversos en la economía, es así como se llaman. Entonces, no es fácil la inversión, pero a pesar de eso los empresarios seguimos apostando por el país. Hay algunos emprendimientos importantes, unas fábricas de fierro que están haciendo en Santa Cruz, en Cochabamba. Entonces, a pesar de eso se está invirtiendo, pero no creemos de que va a ser una inversión muy grande tampoco el 18. Va a ser muy parecido al 17 y además no lo decimos nosotros, lo dice el gobierno, porque el presupuesto general de la nación es casi el mismo que el año pasado. El año pasado el gobierno decía que iba a crecer el 4.8 y este año el 4.7. Ellos mismos están retrocediendo. Entonces, y es el Estado el que está marcando línea, ¿no? Entonces, va a ser un año bastante parecido con más o menos el tipo de inversiones. Eso no significa que no queramos crecer. Todos queremos crecer, los empresarios queremos crecer, el país quiere crecer, las familias quieren crecer, pero hay que generar condiciones, ¿no? Y muchas veces faltan temas como el Código Penal, desincentiva la inversión definitivamente, y esas cosas hay que corregirlas y el gobierno tiene que escuchar, ¿no? Y eso es lo que todavía está faltando. Tenemos mesas de diálogo sin resultados y seguimos pidiendo al gobierno escúchenos, porque así nos vamos a evitar problemas. Esto del Código Penal es que no se ha escuchado a la gente. Si hubieran escuchado, no hubiéramos sufrido los daños, porque el tema de salud, por ejemplo, son daños irreversibles. Seguramente algún enfermo ya pues estará más enfermo de lo que estaba antes y eso no se recupera, ¿no? Entonces, esas cosas perjudican porque la salud también de nuestros empleados se ha visto afectada, el rendimiento de los funcionarios, la salud de la población. Y eso no es responsabilidad de los médicos, es del gobierno que en su momento no ha dialogado y ha alargado este conflicto más de 40 días, algo inaceptable en cualquier país. Eso demuestra falta de diálogo y nosotros lo decimos claramente, no hay un diálogo suficiente con los empresarios. Y por lo que vemos, no solo con los empresarios, sino con la educación, con la salud, con todos los sectores. Creo yo que el gobierno tiene que abrirse más a lo que ellos mismos dicen, escuchar al pueblo. Sobre el tema que tiene que ver con todas las promesas del gobierno y que ustedes solicitaron en algún momento. Por ejemplo, las condiciones. ¿Se avanzó en la lucha contra el contrabando con relación a otras gestiones, con relación a otros años? ¿Se ha regulado de alguna manera la importación de productos? Porque vamos, conozco mucha gente que está en la manufactura de telas, de cuero, y lamentan que un producto valga para ellos 200 bolivianos con toda la carga social y que un producto chino de mala calidad cueste la cuarta parte, por ejemplo. Esa es la tragedia del contrabando, ¿no? Definitivamente hay un esfuerzo de la aduana nacional, pero vemos que están indefensos. A finales de diciembre han asaltado recintos aduaneros, se lo han llevado, lo decomisado. Entonces no es suficiente y es algo que lo vemos todos los días, porque si los contrabandistas se sienten tan poderosos como para asaltar los recintos aduaneros, eso demuestra de que no está funcionando, ¿no? Y hay que ir a las ferias navideñas, es puro chino, contrabando. Entonces no hay que ir muy lejos para darse cuenta que el contrabando sigue campeando a pesar de los esfuerzos. Necesitamos una decisión más importante. Algún rato se dijo que iba a intervenir el ejército, la policía, pero no llega a cerrar la lucha contra el contrabando. Y eso desincentiva a la industria, desincentiva al comercio. Y hay otros tipos de promesas que se han hablado con el gobierno, que hemos pedido, y cuesta, ¿no? Porque este tema de los agroindustriales cruceños, hace 10 años que han pedido liberación de exportaciones y después de 10 años recién. Entonces cada cosita que logramos
requiere horas y horas de negociaciones y es muy lento, ¿no? Y estamos perdiendo tiempo. Si se lograran acuerdos más importantes, podríamos estar creciendo al 6. Yo creo que la falta de decisión del gobierno y de acuerdos con el sector empresarial está limitado al crecimiento de nuestro país. ¿Quién da más empleo en Bolivia, la empresa privada o el Estado? La empresa privada de lejos. El Estado genera el 3% del empleo en Bolivia, el 97% el sector privado. O sea, el empleador importante en este país es el privado, pero al momento de definir la política salarial y de empleo no nos llaman. Entonces es un absurdo, ¿no? Es como en el tema salud no han llamado en su momento a los médicos, y cuando tenemos que tocar temas de los empleados no nos llaman, es un absurdo. Nosotros somos los generadores principales de empleo y tienen que sentarse con nosotros para que generemos más empleo y sobre todo empleo digno, ¿no? ¿Qué significa un empleo digno? A largo plazo, con salud, con jubilación, con aguinaldo, porque el 70% de la gente es informal, es autoempleada y no reciben aguinaldo, no pagan a la caja de salud y menos jubilación. Entonces son empleos entre comillas. Pero eso entra en las estadísticas, ¿no? Pero el Estado es pues tangencial en la generación de empleos. En el presupuesto general del Estado, usted que tocó el tema, hay un punto que tiene que ver con el cambio del dólar. ¿Qué tiene usted que decirnos sobre esto? Ese es un tema muy delicado. Realmente no hay una verdad única, porque hay sectores que se benefician, pero hay sectores que se ven perjudicados. El sector exportador está perjudicando, tiene una moneda sobrevaluada y esto genera también que haya más importación que perjudica a la industria nacional. Por otro lado, un tipo de cambio estable genera confianza en la población, ¿no? Entonces, decir así abiertamente que devaluemos, no creo que sería una decisión sabia. Yo creo que debería generarse un comité entre empresarios y gobiernos para analizar a fondo este tema y diseñar una política. Ese que tal vez debe ser uno de los puntos más delicados, pero definitivamente hay que encararlo, como en todo, ¿no? Porque tenemos países como Venezuela que en su momento no han tomado las decisiones adecuadas y cuando quieren tomarlas tarde. Entonces, te digo, Jimena, no lo digo devaluemos, no lo estoy diciendo, pero digo, es un problema que hay que analizarlo, que tenemos que estar encima, pero todos los actores, y veamos cómo encontramos una solución, porque es un tema álgido que requiere análisis y hay que generar una mesa de diálogo constante para que se vayan tomando decisiones adecuadas. El comportamiento de la banca, el comportamiento de algunos sectores ha sido exitoso a los ojos del gobierno. Hay sectores que han sido los más privilegiados en materia económica, también desde hace muchos años. Bueno, el tema de la banca, que es central a la economía, durante muchos años y bueno, hasta ahora ha tenido un crecimiento importante, con rendimientos muy importantes, pero hoy en día estamos viviendo un problema de liquidez, ¿no? Suben mucho los créditos, pero no están creciendo al mismo tiempo los ahorros, entonces hay cada vez menos fondos en los bancos para prestar. No es todavía un problema grave, pero la tendencia de los últimos 2 años va en esa línea. Entonces, un temita que hay que resolverlo, que lo tiene que ver el gobierno con el sector bancario, y hay sectores que indudablemente han crecido a ritmos muy importantes, ¿no? El de la construcción, por ejemplo, ha tenido un crecimiento vertiginoso y eso se debe a 2 o 3 variables. Una de ellas es a la enorme demanda acumulada en muchos años y sobre todo a una banca muy fuerte que hoy en día permite a la clase media acceder a financiamientos a largo plazo y a tasas muy bajas. Eso es gracias al gobierno, indudablemente, ¿no? Banca, industria en algunos sectores, alimentos y bebidas, ha crecido de forma importante. Entonces hay resultados, pero lo importante, Jimena, es analizar ese crecimiento, no decir creció uno, creció el otro, porque también tenemos tragedias. Tarija como departamento se ha caído, entonces hay quiebras, hay gente que ha perdido sus casas, hay pequeñas industrias que por el segundo aguinaldo han quebrado. Entonces, al final no podemos estar felices porque a uno les va bien y a otros les va mal. La idea es que nos vaya bien a todos, ¿no es cierto? Entonces hay que analizar cómo estamos creciendo, cómo queremos crecer a largo plazo. Porque si después se acaba el dinero o el petróleo baja o se acaba el gas, deberíamos estar preparados para tener una industria más sólida. Entonces, después de 10 años de crecimiento importante,
creo que ha llegado la hora de plantearnos el tipo de crecimiento que tenemos. Y no solamente decir que crecimos el 4 o el 5, sino que a fin de año nuestro ministro diga, hemos crecido al 5, pero ha sido un buen crecimiento, porque ha crecido la industria, ya no estamos dependiendo tanto del gas. Eso es lo que debería decirnos el ministro. Porque ya 10 años que vamos creciendo bien, y eso, bueno, hay que felicitar al gobierno, pero ¿es sostenible? Esa es la pregunta. Entonces yo quisiera que nuestro ministro cada fin de año nos diga, la industria se ha fortalecido, hay más tecnología en el país. Eso es, porque ya ha pasado, este gobierno está 12 años, entonces ya ha tenido un crecimiento importante. Entonces, ha llegado el momento en que veamos más allá, tengamos una estrategia nacional de cómo queremos que sea nuestro país a largo plazo. Eso es también lo que hay que discutir, tiene que entrar a la mesa del debate y no puede quedarse en la coyuntura y decir, no, somos los que más crecemos en Latinoamérica. No, pero hay Venezuela hace 20 años creo que el que más crecía, ¿y cómo está ahorita? La seguridad, el crecimiento de un país no está asegurado por siempre si no se crean condiciones adecuadas. Entonces busquemos un buen crecimiento, hagamos un debate nacional de cómo nos queremos ver. Si ven el plan que tiene el gobierno 2025 tiene ya elementos, creo que hay que debatirlo más y hay que exponerlo a la población y hay que buscar sobre todo innovación. Es tan importante que generemos innovación, nuevas tecnologías, empresas de e-commerce. Esas cosas tenemos que hacer, y porque ya nos hemos felicitado muchos años de que tenemos el mejor crecimiento, pero está bien felicitarse una vez, no vamos a vivir abrazándonos y felicitándonos por eso. Vayamos más allá, generemos un país con otra nueva matriz productiva que sea sostenible para nuestros hijos, que al final que es lo que queremos. Don Marcos Salinas, muchas gracias por venir al programa para hablar de estos temas, de coyuntura, el nuevo Código del Sistema Penal, con todas las observaciones que ustedes tienen a los artículos que han mencionado precisamente, la doble penalización, creo que hay hasta triple. Y una pregunta quería hacerle, ¿cuál es el riesgo por el delito de uno, sancionar a una empresa o a una persona jurídica? ¿Cuál es el riesgo para el empresario? Bueno, existen sanciones, ¿no? Eso hemos modificado. Inicialmente se querían hasta cerrar las empresas porque uno de los gerentes cometa un delito, ¿no? Pero ahora hay sanciones económicas, ¿no? Pero también hay unas reglamentaciones que permiten que si el gerente ha incumplido un reglamento interno, no la cierre en la empresa y no vengan esas sanciones. Pero sigue flotando, ese es un riesgo que tenemos, porque te digo nuevamente, Jimena, se quiere penalizar una actividad que no es penal. La empresa es generación de riqueza, de empleo, y los empresarios se asocian para producir negocios, no para estafar o para asaltar un banco, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que entienda el gobierno. El sector privado es muchas veces incomprendido por el gobierno, nos dicen que no invertimos, nos quieren penalizar, creen que no queremos a nuestro país, siendo que somos los generadores de empleo, los que estamos todos los días luchando por este país. Somos una parte importante de este país, Jimena, y queremos que el gobierno lo entienda, que nuestro aporte es en beneficio de toda la población y no nos penalicen, porque esa penalización no va a resultar en algo bueno. Si con este código penal creciéramos 1% más, bueno, que lo apliquen, pero yo creo que va a crecer un poquito menos. Entonces todas las cosas que uno tiene que hacer, tiene que ser en bien de la población. Para eso se hacen las cosas, no en contra. Y eso lo hemos visto con los médicos. Los médicos también nos dicen, indudablemente hay mala praxis, pero eso no es lo más importante. De 99 operaciones, 99 serán exitosas y una de mala praxis. No nos centremos en lo malo, sino en lo bueno. Y es lo mismo en la empresa, veamos lo positivo de la empresa. Los países crecen gracias a sus empresas, eso es lo que genera riqueza. Y en todos los países, sean comunistas, sean capitalistas, las empresas generan riqueza y no hay que penalizarle, hay que darle su lugar y hay que valorarlo. Muchas gracias. A ti, gracias por venir. Marcos Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, acompañándonos esta noche aquí en el Jaque Mate. Muchas gracias, les deseo buen año y estaremos siempre convocándolo. Muchísimas gracias. Me voy a la pausa y ya estaremos con la unidad móvil. El sector gremial anuncia medidas de presión a propósito del nuevo Código del Sistema Penal. Enseguida establecemos contacto con la Cámara de Transporte en Cochabamba. Anuncian paro. Ya volvemos. Aguárdenos.